Was her hypocrisy. It was how she was saying one thing and doing another, how she was prosecuting people for... Desde su poco convencional candidatura a la presidencia hasta sus firmes opiniones sobre política exterior, el nombre de Tulsi Gabbard se ha asociado casi a la controversia en el siempre cambiante panorama político estadounidense. Siempre que nos esforcemos por conducir nuestras vidas de manera que repercutan positivamente en otras personas, lo supe incluso a una edad temprana. Sin embargo, hay una narrativa humana cautivadora y complicada detrás de los titulares y las declaraciones, al igual que la propia señora. ¿Recuerda a Eduardo Tamayo, su primer marido? ¿Qué fue de su matrimonio? Tulsi Gabbard ha anunciado su divorcio por primera vez, revelando detalles sobre su primer matrimonio que hasta ahora se desconocían. Después de que empezaran a circular los rumores de divorcio de Eduardo Tamayo, Tulsi optó por guardar silencio, lo que permitió que las acusaciones cobraran fuerza. Ahora que ya sabemos cómo se conocieron, pasemos a los motivos de su divorcio. Primeros años. Gabbard nació el 12 de abril de 1981 en La Loa Loa, condado de Mauputasi, en Tutuila, la isla más grande de Samoa Americana. Era la cuarta de los 5 hijos de Carol, Nee Porter y Mike Gabbard. Cuando solo tenía 2 años, en 1983, su familia se trasladó a Hawái, donde habían residido a finales de la década de 1970. Gabbard tiene ascendencia europea y samoana, y se crió en un ambiente multicultural. Su madre es de Indiana y pasó su juventud en Michigan. Su padre, nacido en Samoa Americana, creció en Hawái y Florida y tiene ascendencia samoana y europea. Tras llegar a Hawái, la madre de Gabbard se interesó por el hinduismo y decidió poner nombres hindúes a todos sus hijos. El nombre de Gabbard, Tulsi, procede del sánscrito y significa albahaca santa, que se considera una manifestación física de la diosa Tulsi. Gabbard se crió en Hawái, donde aprendió a hacer surf, artes marciales y yoga. Aprendió nociones espirituales como el karma en el Bhagavad Gita. Su infancia estuvo marcada por la Fundación Ciencia de la Identidad, una organización hindú Vaishnava afiliada a ISKCON. Durante sus años de instituto, fue educada en casa y asistió durante 2 años a un internado femenino en Filipinas. En su adolescencia, ya había aceptado la religión hindú. Gabbard participó activamente en varios grupos en sus primeros años, como Stand Up for America y SUFA, fundados por su padre tras los atentados del 11 de septiembre. También trabajó con la Alliance for Traditional Marriage and Values, una organización de acción política opuesta al matrimonio homosexual, desde 1998 hasta aproximadamente 2004. También trabajó como instructora para la Healthy Hawaii Coalition, que se centra en salvaguardar el entorno natural de Hawái. Gabbard optó a un escaño en la Cámara de Representantes de Hawái en 2002 mientras trabajaba como profesora autónoma de artes marciales en el Leeward Community College y estudiaba producción televisiva. Hizo historia al ser la mujer más joven elegida para ese cargo. En 2009 se licenció en Ciencias Empresariales con especialización en Comercio Internacional por la Hawaii Pacific University. Ahora que ya sabes todo sobre sus primeros años y su carrera política, vamos a hablar de los motivos de su divorcio de Tamayo. Primer matrimonio y tensiones. Gabbard y Eduardo Tamayo se casaron en 2002, cuando ella tenía 21 años. Su relación, que comenzó en la infancia, prosperó en el lugar ideal de Hawái. El matrimonio parecía una evolución natural para 2 jóvenes dispuestos a emprender juntos la aventura de la vida. Los amigos y la familia se alegraron, viendo el matrimonio como el comienzo de un futuro brillante y feliz. Sin embargo, la primera alegría de su matrimonio fue efímera. En 2004, Gabbard tomó una decisión crucial que tendría consecuencias trascendentales para su vida y su matrimonio. Fue enviada a Irak como parte de sus obligaciones con la Guardia Nacional del Ejército de Hawái. Este despliegue, además de demostrar su devoción y sentido del deber, constituyó un momento decisivo en su desarrollo personal y profesional. La joven pareja, que solo llevaba 2 años casada,
se enfrentó a la abrumadora tarea de mantener una relación a larga distancia, agravada por las presiones y los peligros de una zona de conflicto. El despliegue de 18 meses de Gabbard en Irak causó tremendas dificultades en su matrimonio. La simple distancia física suponía un reto importante, agravado por el estrés de la guerra y las dificultades de mantener una relación en el extranjero. Sus vidas cotidianas estaban plagadas de un conflicto de prioridades: la devoción a su nación frente al compromiso con su matrimonio. Gabbard y Tamayo sufrían de mala comunicación, preocupaciones continuas y falta de experiencias cotidianas compartidas. Gabbard dijo posteriormente en una declaración que resonó en muchas familias de militares: lamentablemente, Eddie y yo nos convertimos en una estadística más, en otra historia trágica, ejemplo de las presiones que la guerra impone a los cónyuges y familias de militares. Esta sincera apreciación puso de relieve los sacrificios personales, a menudo pasados por alto, de los soldados en activo y sus familias. La estancia de Gabbard en Irak no solo cambió su entorno, sino que también moldeó sus opiniones políticas. Su conocimiento de primera mano de las atroces repercusiones de la guerra la llevó a convertirse en una destacada opositora de lo que consideraba conflictos internacionales improductivos y costosos. Esta perspectiva, basada en sus experiencias reales más que en ideales políticos abstractos, la diferenció de muchos de sus homólogos demócratas y desempeñó un papel importante en el establecimiento de su posición única en el debate político estadounidense. Todo ello benefició a su carrera, no a su matrimonio. Con el tiempo se fue tensando. Antes de entrar en los últimos efectos de su trabajo en su matrimonio, vamos a repasar todo lo que hizo y cómo afectó a su matrimonio con Tamayo. Su divorcio con Tamayo y sus secuelas. En 2006, casi inmediatamente después de que Gabbard regresara del servicio militar, Tamayo y Gabbard se enfrentaron a la difícil cuestión de poner fin o no a su matrimonio. A pesar de que la pareja solo llevaba 4 años casada, su relación estaba marcada por importantes retos y largos periodos de tiempo separados el uno del otro. Gabbard ha reconocido abiertamente que las tensiones relacionadas con el servicio militar influyeron significativamente en la disolución de su relación. Este suceso le llamó la atención sobre el importante coste humano que el servicio militar puede suponer para una persona. Es una realidad a la que se enfrentan muchos militares y sus familias. Gabbard mantuvo una buena actitud hacia el tiempo que pasó con Tamayo, a pesar de que su relación sentimental había llegado a su fin. Comentó que Eddie y yo seguíamos siendo amigos y expresó su gratitud a la familia Tamayo por seguir aceptándome como un miembro más de su familia. Esto demuestra su nivel de madurez. Este enfoque de la disolución de su matrimonio resultaría beneficioso para Gabbard en sus aspiraciones políticas, ya que demostraría su capacidad para afrontar con elegancia los retos personales y cultivar buenas relaciones incluso en medio de circunstancias difíciles. A pesar de que el divorcio fue motivo de dolor para Gabbard, también marcó el comienzo de un nuevo período en su vida. Le brindó la oportunidad de dedicar una mayor parte de su atención a su floreciente carrera política y de incorporar a sus actividades públicas los conocimientos que había recibido de su matrimonio y del tiempo que pasó en el ejército. En 2006, casi inmediatamente después del regreso de Gabbard del servicio militar, Tamayo y Gabbard se enfrentaron a la difícil cuestión de poner fin o no a su matrimonio. A pesar de que la pareja solo llevaba 4 años casada, su relación estaba marcada por importantes retos y largos periodos de tiempo separados el uno del otro. Gabbard ha reconocido abiertamente que las tensiones relacionadas con el servicio militar influyeron significativamente en la disolución de su relación. Este suceso le llamó la atención sobre el importante coste humano que el servicio militar puede suponer para una persona. Es una realidad a la que se enfrentan muchos militares y sus familias. Gabbard mantuvo una buena actitud hacia el tiempo que pasó con Tamayo, a pesar de que su relación sentimental había llegado a su fin. Comentó que Eddie y yo seguíamos siendo amigos y expresó su gratitud a la familia Tamayo por seguir aceptándome como un miembro más de su familia. Esto demuestra su nivel de madurez.
Este enfoque de la disolución de su matrimonio resultaría beneficioso para Gabbard en sus aspiraciones políticas, ya que demostraría su capacidad para afrontar con elegancia los retos personales y cultivar buenas relaciones incluso en medio de circunstancias difíciles. A pesar de que el divorcio fue motivo de dolor para Gabbard, también marcó el comienzo de un nuevo período en su vida. Le brindó la oportunidad de dedicar una mayor parte de su atención a su floreciente carrera política y de incorporar a sus actividades públicas los conocimientos que había recibido de su matrimonio y del tiempo que pasó en el ejército. Segundo matrimonio. Con un nuevo celo, Gabbard reorientó su atención hacia sus actividades políticas tras la conclusión de su divorcio. Antes, en 2002, se había convertido en la persona más joven elegida a la Cámara de Representantes de Hawái. Este logro la convirtió en pionera en la historia de la legislatura estatal. En los círculos políticos hawaianos, se distinguía por su historial militar y su visión poco común de la política internacional, basada en su experiencia en Irak. En 2002, Gabbard logró un gran objetivo político al ser elegida miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. Durante su campaña, destacó el tiempo que pasó sirviendo en el ejército, su compromiso con los problemas de los veteranos y su visión de futuro de la política exterior. Gabbard se convirtió inmediatamente en una figura importante dentro del Partido Demócrata, por el hecho de ser una mujer de color a la vez vivaz y atractiva, y por su experiencia en el ejército. Disfrutó de una espectacular mejora en su vida personal al mismo tiempo que ascendía a la prominencia en la política. En 2015 comenzó su nueva etapa amorosa, que culminó con su matrimonio con Abraham Williams, un director de fotografía independiente. Su primer encuentro tuvo lugar en un entorno profesional, ya que Williams participó activamente en la campaña de Gabbard para la candidatura demócrata al Congreso en 2012. Gracias a sus intereses comunes, en particular su afición al surf y a otros deportes al aire libre, fundamentales en la cultura hawaiana, pudieron crear una conexión más fuerte entre ellos. La boda de la pareja estuvo marcada por un ritual védico tradicional. Esta ceremonia fue una muestra de la religión hindú de Gabbard, que es uno de los aspectos que la distinguen como la primera miembro hindú del Congreso en Estados Unidos. Durante la ceremonia, celebrada en la isla de Oahu, se mostró una pacífica combinación de rituales hawaianos e hindúes. Esta celebración reflejó la singular historia cultural de Gabbard. Parece que el segundo matrimonio de Gabbard ha tenido más éxito que el primero, lo que puede ser resultado de las lecciones que aprendió de su primer matrimonio, así como de la coherencia con la que persigue sus objetivos políticos. A pesar de ello, sus experiencias personales han estado inextricablemente ligadas a su trayectoria política de varias maneras significativas. El hecho de que su marido sea director de fotografía le ha permitido participar en sus campañas políticas, lo que ha dado lugar al desarrollo de una asociación que abarca tanto su vida personal como profesional. Sin embargo, las actividades políticas en las que participa actualmente le dejarán asombrado. Servicio militar y participación. En primer lugar, el servicio militar de Gabbard comenzó en abril de 2003, cuando se alistó en la Guardia Nacional del Ejército de Hawái mientras prestaba servicio en la Asamblea Legislativa del Estado de Hawái. A continuación, en julio de 2004, fue enviada a Irak para una misión de un año como especialista del 29 Batallón de Apoyo, componente del 29 Equipo de Combate de la Brigada de Infantería, una unidad médica. Completó su misión en Irak en 2005, mientras estaba destinada en el área de apoyo logístico de Anaconda. Por motivos relacionados con su despliegue, decidió no presentarse a la reelección para la legislatura estatal. En marzo de 2007, se convirtió en la primera mujer en graduarse en Yalditia Ansengiti, la Escuela Acelerada de Aspirantes a Oficial de la Academia Militar de Alabama. Al quedar primera de su promoción, bajo su nuevo mando, sirvió como oficial de la Policía Militar del Ejército en el 29 Batallón de Tropas Especiales de la PACA.
Brigada y en el 29º Equipo de Combate de la Brigada de Infantería de la Guardia Nacional del Ejército de Hawái, tras ser nombrada subteniente. Fue la primera mujer en entrar en una instalación militar kuwaití y la primera en recibir un premio de reconocimiento de la Guardia Nacional de Kuwait durante su destino en Kuwait en 2008-2009. En reconocimiento al servicio prestado a su país, Gabbard ha sido condecorada con la Medalla al Mérito en el Servicio y la Insignia Médica de Combate. La Insignia de Oro de Aptitud Militar de las Fuerzas Armadas Alemanas fue otro de los objetos que consiguió. En una ceremonia celebrada en el Cementerio Nacional Conmemorativo del Pacífico el 12 de octubre de 2015, fue ascendida de capitán a comandante. Antes de su traslado en junio de 2020 al 351, Mando de Asuntos Civiles, una unidad de la Reserva del Ejército destinada en California, siguió sirviendo como mayor en la Guardia Nacional del Ejército de Hawái. En 2020, Gabbard se trasladó a la Unidad de Reserva del Ejército de California desde la Guardia Nacional del Ejército de Hawái, donde había servido durante 17 años. Más tarde, fue ascendida al rango de teniente coronel el 4 de julio de 2021, mientras servía como oficial de asuntos civiles, asistiendo a una misión de operaciones especiales desplegada en el Cuerno de África. Carrera política de Gabbard. Tras la redistribución de distritos en 2002, Gabbard obtuvo el 43% de los votos en unas primarias demócratas a 4 bandas por el 42º distrito de la Cámara de Hawái. En las elecciones generales posteriores, derrotó fácilmente al republicano Alfonso Jiménez con un contundente 60,7% de los votos. Gabbard se convirtió en la mujer más joven en formar parte de una asamblea legislativa estatal estadounidense a los 21 años y en la legisladora más joven elegida en Hawái a los 21 años. Durante su mandato, Gabbard se opuso con vehemencia a una medida estatal que habría legalizado las uniones civiles entre personas del mismo sexo, y en su lugar pidió a sus electores que apoyaran la enmienda federal al matrimonio, que habría impedido que las leyes federales sustituyeran a las leyes estatales sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Su intención era presentarse a la reelección en 2004, pero se alistó en la Guardia Nacional del Ejército iraquí. Su oponente, Rita Cabanilla, presionó a Gabbard para que dimitiera, ya que no podía servir a sus electores desde el extranjero. Después de que Gabbard declarara su intención de no presentarse a la reelección en agosto de 2004, Cabanilla obtuvo el 58% de los votos en las primarias demócratas y se alzó con la victoria. Lamentablemente, la legislación estatal no permitió eliminar el nombre de Gabbard de la papeleta electoral. Tras regresar en 2009 de su segunda gira por Oriente Medio, Gabbard buscó el puesto del concejal de Honolulu Rod Tam, que dimitía para presentarse como candidato a la alcaldía de Honolulu. El puesto estaba vacante desde que Tam dimitió. Con el 26,8% de los votos, Gabbard se puso en cabeza en las primarias abiertas no partidistas que se celebraron en septiembre de 2010, en las que participaron 10 candidatos. Después, el 2 de noviembre, derrotó a Cesnita Moepono en la segunda vuelta con el 49,5% de los votos. Para ayudar a los negocios de camiones de comida, Gabbard también intentó relajar las normas de aparcamiento. Además, fue ella quien presentó el proyecto de Ley 54, que, con un preaviso de 24 horas, habría permitido a los empleados municipales retirar cualquier pertenencia privada abandonada en terrenos públicos. La Ordenanza Municipal 1129, Proyecto de Ley 54, fue aprobada a pesar de la oposición de grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles y Occupy Hawaii. Hirono decidió presentarse como candidata al Senado a principios de 2011, cuando aún era congresista demócrata por el segundo distrito electoral de Hawái. Fue en mayo de ese año cuando Gabbard entró en campaña para sustituir a Hirono en la Cámara,
En unas concurridas primarias a 6 bandas, el aspirante más conocido, el alcalde demócrata de Honolulu, Mufi Hannemann, fue derrotado por Gabbard, que obtuvo 62.882 votos, el 55% del total. Aún más, el anuncio de la estrella de Honolulu caracterizó su triunfo como un giro improbable de una perdedora lejana. Gabbard dimitió de su cargo en el ayuntamiento el 16 de agosto, tras ganar las primarias, para centrarse en su campaña al Congreso y evitar los costes asociados a unas elecciones especiales. En la Convención Nacional Demócrata de 2012, celebrada en Charlotte, Carolina del Norte, Gabbard subió al escenario como candidata demócrata. La líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la había invitado, calificándola de estrella emergente. Derrotó a la republicana Kawika Crowley en las elecciones generales del 6 de noviembre de 2012, por una aplastante diferencia de 168.503 a 40.707 votos, es decir, 80,6% a 19,4%, como se esperaba en el estado de Hawái, fuertemente demócrata. Con su victoria, se convirtió en la primera hindú en el Congreso y en la primera estadounidense de origen samoano en votar. Tras el fallecimiento de Daniel Inouye en diciembre de 2012, su escaño quedó vacante en el Senado de los Estados Unidos, y Gabbard intentó optar a él. No fue una de las 3 candidatas que el Partido Demócrata de Hawái envió al gobernador, a pesar de que contaba con el apoyo de varios destacados demócratas del continente. La ley Helping Heroes Fly, presentada por Gabbard en marzo de 2013, pretende mejorar las medidas de seguridad aeroportuaria para los veteranos con lesiones catastróficas. Tras un exitoso proceso legislativo, el presidente Obama firmó la ley. Además, fue la impulsora del equivalente en la Cámara de Representantes de la Ley de Mejora de la Justicia Militar. Gabbard fue elegida por abrumadora mayoría para un mandato de 4 años como vicepresidenta del Comité Nacional Demócrata el 22 de enero de 2013. En septiembre de 2015 criticó abiertamente a la presidenta Debbie Wasserman Schultz por celebrar solo 6 debates en las primarias presidenciales del Partido Demócrata de 2016. Esto contrastaba fuertemente con los 16 debates celebrados en 2004 y los 26 celebrados en 2008, respectivamente. Además, se mostró contraria a la medida de excluir a los candidatos que hubieran participado en debates no sancionados por el DNC de los futuros debates que sí lo fueran. En un post de Facebook de 2015, Gabbard abordó las cuestiones acaloradas y debatidas públicamente en torno a los debates. Al parecer, Gabbard no fue invitada, o se le aconsejó que pensara en saltarse el debate demócrata en Las Vegas el 13 de octubre de 2015, porque expresó su desaprobación del formato. En una entrevista con el New York Times, expresó su desaprobación del ambiente, diciendo que Gabbard tuvo conversaciones secretas con Wasserman Schultz, acusándola de traicionar la promesa de neutralidad del DNC al favorecer a Hillary Clinton. El 28 de febrero de 2016, Gabbard dimitió de su cargo de vicepresidenta del Comité Nacional Demócrata para respaldar la campaña presidencial del senador Bernie Sanders. Ese mismo día, concedió una entrevista a Meet the Press en la que defendió su elección. En la Convención Nacional Demócrata de 2016, pronunció el discurso de nominación de Sanders, haciendo historia como la primera mujer congresista en hacerlo. Gabbard inició su campaña para poner fin al uso de superdelegados por parte del Partido Demócrata en su proceso de nominación en julio de 2016. En 2017, también fue una de las muchas personas que apoyaron la candidatura de Keith Ellison a la presidencia del Comité Nacional Demócrata. Si Bernie Sanders hubiera conseguido algún voto por escrito en California, Gabbard habría sido nombrada su compañera de fórmula. Tras las elecciones, muchos empezaron a preguntarse si podría presentarse a las presidenciales de 2020. Un elector de Minnesota designó por primera vez a Gabbard para la vicepresidencia en las elecciones presidenciales de 2016,
pero ese voto fue posteriormente anulado y otorgado a Tim Kaine. Para la carrera presidencial de 2020, Gabbard confirmó oficialmente su candidatura en febrero de 2019. Al ser la primera mujer veterana de batalla que se presenta a la presidencia, cambió el curso de la historia. La CNN dijo de ella que era populista en cuestiones económicas y anti-intervencionista en asuntos exteriores. Tras los 3 primeros debates demócratas de 2020, Gabbard se convirtió en la candidata más buscada en Google. Pero como no alcanzó los estándares de las encuestas del tercer debate presidencial, expresó su descontento con el opaco procedimiento de calificación del DNC. Aunque Gabbard cumplía los requisitos para participar en el cuarto debate, que tuvo lugar en Ohio en octubre de 2019, procedió a acusar a los medios de comunicación y al Partido Demócrata de entrometerse en el proceso electoral. Incluso consideró boicotear el debate antes de decidir seguir adelante y participar. Además, eligió ir al programa de Hannity en lugar del Ayuntamiento Latino de LULAC, donde arremetió contra los demócratas por iniciar el proceso de destitución. David Duke y Richard B. Spencer fueron algunos de los que apoyaron a Gabbard para la presidencia, pero ella los rechazó rápidamente. Gabbard, de ascendencia samoana, se convirtió en la primera aspirante asiático-americana y de las islas del Pacífico en conseguir delegados para las primarias del 3 de marzo de 2020. Se convirtió en la segunda mujer de color en lograr esta hazaña, después de Shirley Chisholm, y lo consiguió al asegurarse 2 delegados en Samoa Americana. Destacó por ser la única aspirante demócrata de origen no blanco que obtuvo delegados en la carrera de 2020. Gabbard apoyó a Joe Biden, ex vicepresidente, y se retiró de la carrera de 2020 el 19 de marzo de 2020. Entre los candidatos con delegados para las primarias, Gabbard destacó por ser el único que no fue invitado a la Convención Nacional Demócrata de 2020. Gabbard ha hablado abiertamente de los problemas de nuestro defectuoso sistema de justicia penal, que, según ella, encarcela a personas por el simple consumo de marihuana mientras permite a las empresas farmacéuticas eludir el castigo a pesar de los cientos de muertes causadas por los opioides. Su plataforma incluye la despenalización de la marihuana, el fin de la guerra contra las drogas, la prohibición de las prisiones privadas y la eliminación de la fianza en efectivo, entre otras políticas. La ley de reinversión y expurgo de las oportunidades de la marihuana, Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement More Act, y la ley para acabar con la prohibición federal de la marihuana, Ending Federal Marijuana Prohibition Act, son 2 de las leyes que ha presentado. Para permitir que el personal militar utilice productos que contengan CBD y otros derivados del cáñamo, Gabbard propuso una enmienda a la versión de la Cámara de la NDAA de 2021 en junio de 2020. Aunque los líderes de la Cámara no abogaron por su inclusión en la medida final, aún así se aprobó por 336 votos a favor y 71 en contra como anexo a un paquete más amplio. En respuesta a una pregunta de los votantes en enero de 2020, Gabbard dijo que todas las drogas deberían legalizarse y regularse, poniendo como ejemplo la exitosa despenalización de los estupefacientes en Portugal. Por otra parte, Gabbard se unió a otros 47 demócratas en el apoyo a controles fronterizos más estrictos y en unir fuerzas con los republicanos para respaldar el control de refugiados para ciudadanos iraquíes y sirios. Después de que una gran afluencia de inmigrantes sirios llegara a Alemania, propuso suspender temporalmente el programa de exención de visados hasta que se resolvieran los problemas de seguridad. Por el contrario, Gabbard se ha mostrado partidaria de políticas de inmigración que simplifiquen el acceso a la ciudadanía de los inmigrantes ilegales, aumenten el número de inmigrantes cualificados y amplíen el acceso a los visados de trabajo. Si los expertos dicen que es necesario, dijo que pensaría en construir un muro a lo largo de la frontera. Cuando se trata de los derechos de los nativos americanos y los territorios tribales, Gabbard nunca ha vacilado. Por ejemplo, en 2016, durante las protestas contra el oleoducto Dakota Access,
apoyó a la tribu Sioux de Standing Rock, llegando incluso a confirmar una carta en la que solicitaba a la administración Obama que prestara atención a las preocupaciones de la tribu. En 2019, logró que se aprobara una enmienda a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional que obligaba al Departamento de Energía a reevaluar la seguridad de la cúpula RUNIT, una instalación de residuos nucleares de la época de la Guerra Fría en las Islas Marshall que tenía fugas. A continuación, subrayó la importancia de que un tercero evalúe la seguridad del emplazamiento. Aunque Gabbard ha manifestado su apoyo a un nuevo Pacto Verde, ha expresado su preocupación por la inclusión de la energía nuclear y la falta de claridad de ciertas propuestas. Por el contrario, defiende su proyecto de ley, al que denomina Lay Off, que busca la transición de Estados Unidos desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables. Aunque Gabbard ha abogado sobre todo por una reducción de los compromisos militares de Estados Unidos, apoya plenamente una enérgica lucha antiterrorista, centrada en Al-Qaeda, el ISIS y Hamas. A lo largo de su mandato en el Congreso, ha mencionado a menudo su experiencia como veterana de la guerra de Irak, al hablar contra los terroristas islámicos en Oriente Medio. De 2003 a 2017. Hizo muchas apariciones en Fox News, donde criticó a la administración Obama por no reconocer el terrorismo islámico y el Islam radical como la verdadera amenaza para Estados Unidos. Gabbard partió hacia Siria y Líbano en una expedición de investigación el 18 de enero de 2017. Y durante esa semana visitó a líderes religiosos, políticos y ciudadanos de a pie afectados por la crisis. El presidente sirio Bashar al-Assad incluso la sorprendió con 2 encuentros. Las afirmaciones de que Assad había utilizado armas químicas contra la población de Khan Sheikhoun provocaron un ataque militar estadounidense. No obstante, en abril de 2017 expresó su escepticismo sobre estas afirmaciones. Gabbard destacó la necesidad de obtener pruebas fiables del lugar de los hechos para demostrar la culpabilidad de Assad ante la Corte Penal Internacional. Apoyó los esfuerzos de la ONU en este sentido. Ella dijo en una entrevista con The Nation en 2018 que Estados Unidos ha estado luchando contra una campaña de cambio de régimen en Siria desde 2011. Comparó a Assad con Saddam Hussein, un tirano despiadado, tras recibir críticas por su postura sobre Assad. Aunque apoya medidas rápidas contra el terrorismo, especialmente contra organizaciones como Al-Qaeda, ISIS y Hamas, Gabbard ha presionado insistentemente para que disminuya el intervencionismo militar estadounidense. Su experiencia como veterana de la guerra de Irak le sirvió de base para su firme oposición al terrorismo islámico en la región, que mantuvo durante todo su mandato en el Congreso. Además, en sus apariciones en Fox News entre 2013 y 2017, se mostró en desacuerdo con la vacilación de la administración Obama a la hora de nombrar el radicalismo islámico o el Islam radical como el verdadero enemigo de Estados Unidos. Gabbard partió hacia Siria y Líbano en una expedición de investigación el 18 de enero de 2017. Y durante esa semana habló con líderes religiosos, políticos y personas normales afectadas por la guerra. Durante este viaje, tuvo 2 encuentros no anunciados con Bashar al-Assad, el presidente de Siria. En abril de 2017 expresó sus dudas sobre las afirmaciones de que Assad había utilizado armas químicas contra la población de Khan Sheikhoun, lo que provocó una represalia militar por parte de Estados Unidos. Gabbard expresó su apoyo a los intentos de la ONU de reunir pruebas en la escena del crimen, afirmando que sería necesario para que Assad fuera procesado con éxito en la Corte Penal Internacional. Ella hizo el comentario en una entrevista con The Nation en 2018 que Estados Unidos ha estado involucrado en una campaña para derrocar al gobierno sirio desde 2011. Gabbard continuó llamando a Assad un tirano despiadado, similar a Saddam Hussein, a pesar de la reacción violenta que recibió por sus opiniones sobre el líder sirio. Después de que su padre hiciera campaña con éxito para limitar el matrimonio en Hawái a las parejas heterosexuales en 1998, una Gabbard adolescente apoyó con entusiasmo la iniciativa.
La Alianza para el Matrimonio Tradicional gastó más de $100,000 en la lucha contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando le preguntaron por sus cualificaciones para el puesto de representante estatal en la legislatura de Hawái en 2002, Gabbard dijo: "Soy consciente de que los verdaderos líderes son los que hacen sacrificios personales por un bien mayor." Se refería a su trabajo con su padre, Mike Gabbard, y otras personas para aprobar una enmienda constitucional que protegiera el matrimonio tradicional. Mi intención es transmitir este sentido del deber público al poder legislativo. Esto, según un repaso de la CNN a los inicios de la carrera de Gabbard en 2019, mostraba lo cerca que seguía los objetivos de su padre durante todo ese periodo. ¿Alguna vez ha reflexionado sobre las motivaciones de Gabbard para involucrarse en la política? Se puede examinar brevemente su educación temprana y los factores que dieron forma a su pasión por la política. Actividades políticas actuales. Muchos de los antiguos partidarios y colegas de Gabbard se vieron sorprendidos por su notable transformación política en los últimos años. Antes se la consideraba una demócrata progresista, pero desde entonces se ha ido distanciando cada vez más de los ideales del partido, y en 2022 finalmente lo abandonó. Además de este drástico cambio, Gabbard hizo fuertes comentarios criticando al partido por su tímido despertar y acusándolo de fomentar el fanatismo contra los blancos, dos de las principales razones que declaró para marcharse. En los últimos años, sus opiniones políticas han evolucionado para criticar cada vez más la política exterior del Partido Demócrata, su tratamiento de los problemas raciales y de género, y lo que ella percibe como una ruptura con los principios básicos estadounidenses. Tulsi Gabbard se ha convertido en una figura divisiva dentro de su antigua afiliación política por su disposición a conectar con los medios de comunicación conservadores y sus críticas a las creencias demócratas convencionales. Su futuro en la política estadounidense es objeto de muchas conjeturas debido a este giro ideológico. Gabbard ha sido una habitual de Fox News y otros medios de la derecha, donde sus críticas a la administración Obama y a los demócratas encuentran seguidores entusiastas. Al principio se la consideraba una figura prometedora dentro del Partido Demócrata, pero ahora su nombre ha sonado como posible candidata a la vicepresidencia para la campaña de Donald Trump en 2024. Esto supone un gran cambio para ella. A pesar de que J.D. Vance ha sido elegido compañero de fórmula de Donald Trump para las elecciones de 2024. La trayectoria política de Tulsi Gabbard sigue siendo interesante e importante. Ella y Robert F. Kennedy Jr. han sido nombrados copresidentes honorarios del equipo de transición de Trump, un nombramiento que habría parecido improbable incluso hace un año. Empezó como demócrata progresista en Hawái, pero ahora se encuentra en el centro de la política estadounidense en calidad de tal, al igual que sus experiencias vitales. La trayectoria política de Gabbard ha estado marcada por giros inesperados y retos significativos. Desde su matrimonio precoz y su servicio militar hasta su ascenso dentro del partido y su reajuste ideológico. Su historia abarca todo un espectro de acontecimientos. Por eso, la historia del ascenso al poder de Tulsi Gabbard sigue siendo uno de los temas más interesantes y controvertidos de la política estadounidense moderna. Si este video te ha parecido entretenido, dale a los botones de me gusta y suscríbete y mira el próximo video que aparezca.